Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que súper bien, con la emoción a flor de piel. Hoy tenemos un vídeo que, bueno, digamos que va a ser explosivo. Literalmente como si estuviéramos en medio de una escena de la serie, con la tensión y el drama a mil. Les voy a contar sobre un momento crucial, un punto de inflexión en la historia de Mert y Afra, dos de los personajes más queridos, y a veces sufridos, de la televisión turca. Preparen sus corazones porque hoy vamos a hablar de el momento en que Mert dejó a Afra sin palabras. La propuesta que lo cambiará todo. Sí, lo sé, el título es un poco dramático, pero es que lo es. Si han seguido la serie, entenderán la magnitud de este momento. Ya se imaginarán, si han seguido la serie, la tensión acumulada, los giros inesperados, los secretos enterrados bajo capas de mentiras y verdades a medias. Es todo un torbellino emocional. Un huracán que arrasa con todo a su paso. Y en este vídeo vamos a desmenuzar esa propuesta, analizaremos cada detalle, cada gesto, cada mirada, cada posible consecuencia. Vamos a meternos de lleno en la psicología de los personajes, en sus motivaciones, en sus miedos y anhelos, y por supuesto, en el impacto que esto tendrá en su relación. Así que agarren sus palomitas, preparen sus pañuelos y siéntense cómodos, porque esto promete. Promete emociones fuertes, debates apasionados y, sobre todo, mucha conversación. Y antes de que me olvide, un recordatorio importante: si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Ya saben, activar la campanita para no perderse ningún vídeo como este, porque honestamente se vienen cosas muy interesantes. Estoy preparando contenido sobre la serie, pero también sobre otros temas que sé que les van a encantar. Y si ya son parte de esta comunidad, muchísimas gracias por estar aquí. Me encanta tenerlos, saber que compartimos esta pasión por las historias, por los personajes y por el arte de narrar. Sus comentarios y opiniones son muy valiosos para mí. Bien, vamos al grano, sin más preámbulos. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la serie. Esa serie que nos tiene a todos enganchados, que nos hace suspirar, llorar, reír y a veces hasta enojarnos. Para los que la conocen, saben que la relación de Mert y Afra es complicada, por decirlo suavemente. Es una montaña rusa de emociones, una mezcla explosiva de pasión y resentimiento, llena de altibajos vertiginosos, secretos guardados bajo llave, mentiras que se han ido tejiendo como telarañas, pero también de un amor innegable, una conexión profunda que se siente a kilómetros de distancia. Es una química que traspasa la pantalla, una complicidad que se intuye en cada mirada, en cada roce, en cada silencio. Y en este punto crucial de la historia, después de mucho drama, después de muchas idas y venidas, después de mucho sufrimiento y de momentos de felicidad efímera, Mert decide tomar una decisión. Una decisión que, como dice el título, va a dejar a Afra sin palabras, que va a marcar un antes y un después en sus vidas. Pero, ¿qué le propone Mert a Afra? Bueno, no voy a revelar todos los detalles, pero sí puedo decirles que la propuesta involucra un cambio radical en sus vidas. Implica comprometerse, tomar una decisión que va a afectar su futuro, su carrera, su familia. Todo. Es una propuesta que los obligará a replantearse sus prioridades, a enfrentar sus miedos y a tomar una posición firme frente al mundo. Y por supuesto también involucra a otras personas, a otros personajes importantes que tienen un papel fundamental en esta historia, que han influido en sus vidas y que ahora serán testigos de esta decisión trascendental. Es una propuesta que llega en un momento de incertidumbre, cuando las heridas del pasado aún están abiertas y el futuro parece incierto. Es una propuesta que pone a prueba la confianza que han construido y que los obligará a tomar una decisión que definirá el rumbo de sus vidas. Es una propuesta que los enfrentará a sus demonios, a sus miedos y a sus esperanzas. Ahora, ¿cómo reacciona Afra? Esa es la clave, la pregunta del millón. Después de todo lo que han vivido, después de las traiciones, de los engaños, de las promesas rotas, de los momentos de felicidad interrumpidos por la sombra de la duda. ¿Cómo responde Afra a esta propuesta inesperada? ¿Se dejará llevar por el amor, por la esperanza de un futuro juntos, por ese sueño que comparten en secreto? ¿O desconfiará, pondrá barreras, recordará todo el dolor que ha sufrido, todas las veces que ha sido lastimada? Aquí es donde entran en juego los detalles. La expresión de Afra, sus ojos, que son ventanas al alma, su postura, que refleja su fortaleza y su vulnerabilidad, el tono de su voz, que revela su estado emocional. Todo cuenta.
Cada matiz, cada gesto, cada silencio, es un universo en sí mismo. Y es que en esta serie las miradas, los silencios, los gestos, dicen más que 1000 palabras. Son esas pequeñas señales las que nos permiten entender la profundidad de sus sentimientos, las que nos revelan las contradicciones que luchan en su interior. Veremos cómo Afra intenta procesar la información, cómo intenta darle sentido a todo, cómo lucha con sus sentimientos encontrados, cómo intenta descifrar las verdaderas intenciones de Mert. Veremos si puede olvidar el pasado y enfocarse en el futuro, si está dispuesta a perdonar y a dejar atrás los fantasmas que la atormentan. Veremos si puede confiar en Mert, a pesar de todas las razones que tiene para no hacerlo. Veremos si puede encontrar la fuerza para tomar una decisión que cambiará su vida para siempre. Y claro, no podemos olvidar el contexto. ¿En qué momento se produce esta propuesta? ¿Qué ha pasado antes? ¿Qué otros factores influyen en la decisión de Mert y en la reacción de Afra? ¿Qué secretos aún no han salido a la luz? ¿Qué personajes clave están involucrados? La serie es maestra en crear escenarios llenos de tensión, en donde la intriga y el suspenso están a la orden del día. Cada episodio es un rompecabezas, cada escena es una pista, cada personaje esconde un secreto. Y esta propuesta no es la excepción. Está llena de capas, de complejidades, de detalles que nos mantienen al borde del asiento. Esta propuesta llega después de un periodo de turbulencias, de momentos de crisis, de revelaciones que han sacudido los cimientos de su relación. Hay resentimientos, dudas, pero también hay una chispa de esperanza, un deseo de volver a empezar, de construir algo sólido. ¿Pero por qué es tan importante esta propuesta? ¿Por qué va a cambiar todo? Bueno, porque es una declaración de intenciones. Es la demostración definitiva de los sentimientos de Mert. Es la oportunidad para que Afra decida si está dispuesta a arriesgarse, a perdonar, a empezar de nuevo. Es un punto de quiebre, un momento en el que sus vidas pueden tomar un rumbo completamente diferente. Es la encrucijada que decidirá el futuro de su relación. Es la prueba definitiva de su amor, la oportunidad de demostrar que son capaces de superar todos los obstáculos, de construir un futuro juntos a pesar de las adversidades. Es la oportunidad de dejar atrás el pasado y enfocarse en el futuro, de construir una vida basada en la confianza, el respeto y el amor verdadero. Analicemos un poco las posibles consecuencias. Si Afra acepta, ¿qué sucederá? ¿Serán felices para siempre como en los cuentos de hadas? ¿Lograrán superar todos los obstáculos que se interponen en su camino? ¿O la sombra del pasado, los secretos que aún no han salido a la luz, los fantasmas que los persiguen, acabarán por destruir su relación, por más fuerte que sea su amor? ¿Podrán construir una vida juntos basada en la confianza y el respeto? ¿O las dudas y las inseguridades los consumirán? Si Afra acepta, se abrirá un nuevo capítulo en sus vidas, lleno de desafíos y de oportunidades. Tendrán que enfrentar juntos las consecuencias de su decisión, luchar contra aquellos que se oponen a su felicidad, y construir una vida juntos basada en el amor y la confianza. Si Afra acepta, es posible que se enfrenten a nuevos retos, a nuevas pruebas, a nuevos enemigos. Pero también tendrán la oportunidad de fortalecer su amor, de crecer juntos, de construir una vida llena de felicidad y de satisfacción. ¿Y si Afra rechaza la propuesta, qué pasará? ¿Se separarán definitivamente? ¿Se arrepentirán algún día de no haber dado el salto, de no haber dado una oportunidad a su amor? ¿Encontrarán la felicidad por separado, cada uno por su camino? ¿O el amor que sienten el uno por el otro será tan fuerte que encontrarán la forma de reconciliarse, de volver a estar juntos? Si Afra rechaza, se abrirá un abismo entre ellos, un vacío que será difícil de llenar. Tendrán que aprender a vivir el uno sin el otro, a seguir adelante con sus vidas, a buscar la felicidad por separado. Pero siempre quedará la duda, la nostalgia, el recuerdo de lo que pudieron haber sido. Si Afra rechaza, es posible que se arrepientan de su decisión, que se den cuenta de que han perdido una gran oportunidad. Pero también tendrán la posibilidad de encontrar la felicidad por separado, de aprender a vivir de una manera diferente, de descubrir nuevas pasiones y de encontrar el amor en otras personas. Esas son preguntas muy importantes y que todos nos hacemos mientras vemos la serie. Y es precisamente eso lo que la hace tan adictiva, tan apasionante. Nos involucramos en la vida de los personajes, sufrimos con ellos, celebramos sus triunfos, y nos preguntamos constantemente qué pasará después, qué decisiones tomarán, cómo reaccionarán ante las adversidades.
Y no solo eso, la serie explora temas universales como el amor, la confianza, la traición, el perdón y la búsqueda de la felicidad. Temas con los que todos nos podemos identificar, temas que nos tocan en lo más profundo, que nos hacen reflexionar sobre nuestras propias vidas y relaciones. Y eso, creo yo, es parte fundamental del éxito de esta historia. La serie aborda las complejidades del amor, los desafíos de la confianza, la importancia del perdón y la búsqueda de la felicidad. Nos muestra cómo los personajes se enfrentan a las adversidades, cómo luchan por sus sueños, y cómo aprenden a vivir el uno sin el otro. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre nuestras relaciones, sobre nuestras prioridades. Ahora profundicemos un poco en los personajes, en la esencia de quiénes son y en sus motivaciones más profundas. Mert, por su parte, es un personaje complejo con muchas capas, con un pasado oscuro y un futuro incierto. Tiene sus defectos, sus errores, sus impulsos a veces incomprensibles, pero también tiene un lado vulnerable, un lado sensible, un corazón que anhela el amor y la redención. Es un personaje que ha crecido mucho a lo largo de la serie, que ha aprendido de sus errores, que ha madurado, que ha intentado cambiar y que está dispuesto a luchar por el amor de Afra. Mert es un hombre atormentado por sus propios demonios, por sus propios miedos e inseguridades. Un hombre que busca el amor, pero que a veces se sabotea a sí mismo. Un hombre que necesita el perdón, pero que también necesita aprender a perdonarse a sí mismo. Un hombre que está dispuesto a cambiar, a crecer, a evolucionar para conquistar el corazón de la mujer que ama. Y Afra. Afra es una mujer fuerte e independiente con una personalidad arrolladora, con una determinación inquebrantable. Ha sufrido mucho, ha sido víctima de traiciones y de engaños, pero nunca ha perdido la esperanza. Es una mujer que sabe lo que quiere, que no se rinde fácilmente, que lucha por sus ideales, que es capaz de perdonar, pero también de poner límites. Es una inspiración para muchas mujeres, y su evolución a lo largo de la serie es admirable. Afra es una mujer que ha vivido muchas experiencias, que ha aprendido a ser fuerte, a ser resiliente, a ser independiente. Es una mujer que ha sufrido mucho, pero que también ha sabido encontrar la felicidad en las pequeñas cosas. Una mujer que lucha por sus sueños, que no se rinde ante las adversidades, y que siempre busca la verdad. La química entre los actores que interpretan a Mert y Afra es palpable, es innegable. Se nota la conexión, la complicidad, la química. Es como si el guión fuera solo una guía, porque la magia surge de la interpretación, de la mirada, del contacto físico, de la manera en que se complementan y se entienden sin necesidad de palabras. Y eso, sin duda, es un ingrediente fundamental para el éxito de la serie. Los actores transmiten a la perfección las emociones de sus personajes, nos hacen sentir cada alegría, cada tristeza, cada angustia. Nos hacen creer en su amor, en su dolor, en su esperanza. La química entre los actores es tan poderosa que trasciende la pantalla. Se siente la conexión, la complicidad, la conexión. Es como si fueran almas gemelas destinadas a estar juntas, a compartir sus vidas, a amarse por encima de todo. ¿Y qué podemos esperar para el futuro? Bueno, eso es lo emocionante. La serie siempre está llena de sorpresas, de giros inesperados, de momentos que nos dejan con la boca abierta, de cliffhangers que nos obligan a esperar con ansias el próximo episodio. Pero lo que sí podemos esperar es que la relación entre Mert y Afra siga evolucionando, que sigan enfrentándose a nuevos desafíos, a nuevas pruebas, a nuevas situaciones límite, y que sigan luchando por su amor, por su felicidad, por su futuro juntos. ¿O no? Ya veremos. Lo que sí podemos esperar es que la serie nos siga sorprendiendo, que nos siga emocionando, que nos siga haciendo reflexionar sobre el amor, la confianza, la traición y el perdón. Que nos siga mostrando la belleza y la complejidad de las relaciones humanas. Y ahora, quiero hablar un poco con ustedes, con mi comunidad. ¿Qué opinan ustedes de esta propuesta? ¿Creen que Afra debería aceptar? ¿O creen que debería rechazarla? ¿Cuáles son sus teorías sobre lo que pasará después? ¿Qué predicciones tienen? ¿Qué es lo que más les gusta de la serie? ¿Qué personaje les ha impactado más? Me encantaría leer sus comentarios, saber sus opiniones, sus teorías, sus predicciones. Déjenlas abajo en la sección de comentarios. Quiero saber qué piensan ustedes, qué es lo que esperan y qué es lo que más les gusta de la serie. Este vídeo, este análisis, es un punto de partida para generar debate, para compartir ideas, para expresar nuestros sentimientos, para hablar de lo que nos apasiona.
Y por supuesto para disfrutar juntos de esta historia que nos tiene a todos enganchados, que nos ha robado el corazón. Es una invitación a la reflexión, a la discusión, a la conversación. En resumen, hemos hablado de la propuesta que Mert le hace a Afra, de las posibles consecuencias, de la importancia de este momento, de la psicología de los personajes, de la química entre los actores y de todo el contexto. Un momento que sin duda lo cambiará todo. Un momento que marcará un antes y un después en la vida de Mert y Afra. Así que llegamos al final. Espero que les haya gustado este vídeo. Si fue así, no olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos, dejar sus comentarios y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, y nos vemos en el próximo. Muchas gracias por estar aquí, por ver, por escuchar y por ser parte de esta comunidad. Nos vemos. Chao.